Buenas noches. Ah, Hoy es 17/3 del 2021. Vamos a dar la clase de convección forzada. Eh, Voy a hacer una grabación previa, ya que no pude grabar a tiempo y entonces por falta de luz, por falta de electricidad. Entonces voy a hacer la grabación ya grabada para que los muchachos puedan ingresar y verla en la plataforma Saya. Entonces, vamos a compartir. Compartir pantalla. Compartir, compartir. Ok, vamos a comenzar con, en este caso, el capítulo 7, que viene siendo convección forzada externa. Bueno, en realidad lo primero que vamos a ver de convección forzada externa, vamos a ver lo que son las fuerzas al movimiento, el flujo paralelo, los flujos a través de cilindros, esferas, flujos a través de bancos de prueba, bancos de tuberías. Eso es básicamente lo que queremos observar o ver aquí. Entonces, ¿qué objetivos queremos? Bueno, distinguir entre flujo interno, flujo externo, desarrollar una compresión intuitiva de arrastre, de fricción y arrastre por presión, evaluar el arrastre, la transferencia de calor asociada al flujo sobre las placas planas, calcular la fuerza de arrastre ejercida sobre cilindros por el flujo cruzado, así, y determinar las caídas de presión. Bueno, entonces comenzamos con la fuerza de la resistencia al movimiento. Entonces, ¿qué tendremos como fuerza, resistencia, movimiento? Todo cuerpo que se mueve en este sentido, o si en este caso tendremos el avión, siempre vamos a tener una fuerza de resistencia a ese movimiento, o sea, lo que impide el movimiento de cualquier objeto que se está dando, bien sea estático, como nosotros vemos acá, o acá, o en este caso en movimiento, como es el avión. Entonces, quiere decir que siempre va a existir una resistencia a ese movimiento. Por supuesto, esa resistencia a ese movimiento está en función de lo que nosotros tengamos, bien sea a través de lo que se opone dentro de esa fuerza, como es la fricción, la viscosidad, y bueno, y todo, vamos a llamarlo así, relacionado a lo que es la mecánica de los fluidos. Bien, entonces quiere decir que nosotros tendríamos que observar cómo es ese movimiento. Si ese mismo movimiento, por supuesto, en un avión, permite la sustentación del propio avión a través de sus alas, ¿no? Ya que sus alas deben tener una, en este caso, geometría en el cual pueda producir una baja presión y una alta presión, lo suficiente como para poder elevar, en este caso, el avión o mantenerlo volando a través de él cuando él se coloca en movimiento. Por lo tanto, la relación que nosotros tenemos entre la fricción, la viscosidad del fluido y la fuerza, las presiones que ejercen, las fuerzas cortantes, las fuerzas axiales y radiales que van a través de, que van dado sobre esa superficie, están relacionadas con esa fuerza que nosotros llamamos resistencia al movimiento, y que también esa resistencia al movimiento, debido al movimiento que tiene el propio fluido, puede en este caso trasladar lo que nosotros llamamos la energía calorífica de un punto a otro punto. Por lo tanto, esa resistencia que nosotros tenemos dentro de él también está relacionada a ese movimiento. La resistencia al movimiento debido a la fricción y a la presión. Si nosotros tenemos un vehículo y este vehículo, por supuesto, tiene un movimiento o está estático, como se presenta en la figura, cuando el flujo tiene una velocidad sobre un túnel de viento, por supuesto, él trata de empujar al fluido hacia un lado. Entonces, en este caso, el flujo va en esta dirección y el fluido lo trata de mover desde un punto hasta otro punto, dando a eso lo que nosotros llamamos la resistencia debido a la fricción, o en este caso, la fuerza que hace ese movimiento de arrastre del fluido, perdón, del vehículo desde un punto hasta otro punto.
todos nos podemos observar a través de diferentes fuerzas que nosotros tendremos en un fluido. Si nosotros tenemos una superficie y esa superficie es perpendicular a ese fluido, por supuesto, él va a producir una resistencia también, una resistencia que hace fuerzas axiales y cortantes y fuerzas de presión sobre la pared. Por supuesto, se produce, en este caso, fuerzas que van en esta dirección debido a la propia fricción que hace el fluido. Esa fuerza es lo que nosotros llamamos fuerzas cortantes sobre la pared. Esa fuerza produce una alta presión debido a que las fuerzas que van perpendiculares a la superficie inmediatamente van a ejercer fuerzas de presión sobre la superficie. Pero también tendríamos unas fuerzas que van en esta dirección debido al desplazamiento del fluido que pasa hacia a través de la pared. Esa fuerza, debido a ese desplazamiento, van en esta dirección, son en este caso relacionadas con la fuerza de fricción que tiene en este caso, o que se produce dentro de la pared, de la superficie de la pared, que también impiden el movimiento del fluido debido al roce que nosotros tenemos sobre la pared y el fluido. También, por supuesto, si tenemos las fuerzas de presión y las fuerzas de fricción, o también existe una baja presión del otro lado, ya que el fluido envuelve a la superficie, produciéndose una turbulencia en la parte externa. Esa turbulencia también produce otra presión, que es lo que nosotros llamamos una baja presión. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos, esa relación que nosotros hacemos sobre la presión, las fuerzas cortantes y en este caso la turbulencia en la parte de atrás que produce una especie de sustentación sobre la pared completamente vertical, ¿no? Y el fluido completamente horizontal. También podemos llamar un coeficiente de resistencia. A ese coeficiente de resistencia al movimiento lo vamos a llamar CD. Ese coeficiente de resistencia a ese movimiento está relacionado con lo que nosotros llamamos la fuerza, en este caso, la fuerza cortante que produce a la pared, o mejor dicho, a la fuerza, en este caso, o resistencia al corte que nosotros tenemos allí. Vamos a hacer vamos a ver qué es lo que está acá. Ok, está grabando. Entonces, compartir pantalla. Otra vez, compartir pantalla. Ok. Entonces, a esa resistencia también también está relacionado con ese coeficiente de fricción. La fuerza que está allí es el producto de esa fuerza de resistencia que nosotros, o las fuerzas cortantes que se produce allí. Está relacionado a través de quién? De lo que nosotros llamamos la densidad, la velocidad y el área en la cual está expuesta allí. Entonces el coeficiente de resistencia es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la densidad por la velocidad por el área. Entonces es lo que me está diciendo allí. Bueno, la resistencia al movimiento o resistencia de arrastre por fricción lo podemos determinar a través de dos tipos de coeficientes, como lo vimos en la parte acá, ¿no? Uno que es debido al coeficiente de resistencia que produce la propia presión y al coeficiente de resistencia que produce la fricción. Por eso decimos que el coeficiente de resistencia está dado o viene siendo igual al coeficiente de resistencia a la fricción más el coeficiente, en este caso, de resistencia por presión. Pero si nosotros tenemos una superficie, en este caso, que es completamente, vamos a llamarlo así, horizontal, ¿no? El coeficiente de resistencia ya no es igual. ¿Por qué? Porque aquí el coeficiente de resistencia a la presión viene siendo igual a 0. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad ya allí no existe presión, sino que la fuerza es completamente, la velocidad es completamente cortante a la superficie del fluido, como lo vemos acá.
Entonces, quiere decir que si nosotros tenemos un fluido y el fluido va en esta dirección y la superficie es horizontal, no es vertical, inmediatamente el coeficiente de resistencia por presión desaparece y solo me queda el coeficiente de resistencia por, en este caso, fricción. Entonces, al no existir ese coeficiente de resistencia por presión, inmediatamente me dicen que el coeficiente de resistencia es igual al coeficiente de resistencia por lo que nosotros llamamos por fricción. Entonces, o sea, en este caso que CD viene siendo igual a CF. Ok, entonces vamos a seguir más adelante y por supuesto tendríamos el comportamiento del fluido de lo que nosotros tenemos anteriormente. En este caso, el comportamiento del fluido en realidad depende de las diferentes formas de superficie. No es lo mismo que tener una superficie plana, que una superficie esférica, una superficie cilíndrica, una superficie a través de un banco de tubo. Cada uno de ellos va a producir cierta resistencia o cierto, vamos a llamarlo así, cierto comportamiento del fluido. Aquí tendríamos, o en este caso, como el fluido tiene una región laminar y de pronto dentro del fluido, cuando choca sobre la superficie, vemos que él tiene diferentes direcciones, cambia a la diferencia de direcciones. Producto, en este caso, de la fricción que hace el fluido, inmediatamente él cambia de comportamiento y se deja otra estela sobre la superficie en la parte posterior. En este tendríamos fuerza de presión y fuerza, en este caso, de resistencia por fricción. Entonces, inmediatamente al pasar por acá, existe un cambio de direccionamiento del fluido, produciendo de este lado una alta presión y de este lado una baja presión, como se ve acá el fluido. Y de este lado se produce dentro de esa estela una turbulencia que nosotros podemos dejar a través de él. Entonces, es lo que nosotros tenemos como la estela dejada dentro del fluido. Ok, ahora, cuando nosotros hablamos de fluidos y movimientos, tendríamos que tener involucrado lo que es la transferencia de calor. ¿Está bien? Entonces, la transferencia de calor en realidad va a depender de la temperatura que nosotros tengamos del fluido y cómo esa temperatura va a tener un comportamiento con la superficie. Como habíamos dicho, la superficie va a depender de cómo sería ella, si es en este caso en forma de una placa en la cual el fluido desliza sobre esa placa o de una esfera, el fluido que desliza sobre la esfera, o en este caso sobre un banco de tubo. Entonces, quiere decir que él va a depender de la circunstancia que nosotros tenemos sobre ello. Para poder determinar esa circunstancia, tendríamos que determinar, como nosotros habíamos visto en mecánica del fluido, el comportamiento que tiene el fluido de acuerdo a sus dos regímenes. Entonces, un régimen que nosotros llamamos régimen laminar y el otro régimen que nosotros llamamos régimen turbulento. Cada uno de ellos tiene ciertas características del comportamiento y va a depender en realidad de las propiedades del fluido, como es de la viscosidad, de la densidad, del número de Nusselt, el número de Prandtl, por supuesto, y de otras circunstancias, como es el cambio de temperatura que nosotros tenemos de él para determinar los cambios de energía que nosotros podemos transportar a través de él. Entonces, si es así, quiere decir que nosotros deberíamos tener en cuenta cómo nosotros podemos observar ese comportamiento del fluido a través de una superficie. Si él tiene una temperatura, en este caso del fluido, y la temperatura, en este caso de la placa, tiene una temperatura de superficie, la combinación entre la temperatura del fluido y la temperatura de superficie va a estar determinada de acuerdo al tipo de fluido laminar o turbulento que pasa a través de él. Pero esta temperatura, en este caso, del fluido no se va a mantener, ni la temperatura de superficie tampoco se va a mantener, ya que ambas temperaturas se van a combinar. A esa combinación es lo que nosotros llamamos la temperatura de película. ¿Está bien? Esa temperatura de película va a estar definida por TF. Esa TF está relacionada con la suma, en este caso, de la temperatura de superficie más la temperatura del fluido dividida entre 2.
Con esta temperatura de película, nosotros podemos ingresar a la tabla y observar cómo es el comportamiento del fluido o cómo es el comportamiento de las propiedades debido a ese cambio de temperatura que nosotros tenemos dentro de él. Algunos le llaman temperatura promedio, pero en realidad se dice temperatura de película sobre una placa plana que nosotros tenemos en forma horizontal. Esos cambios de temperaturas que nosotros tenemos entre la superficie y el fluido es lo que me va a determinar en realidad el flujo de calor a través de la superficie. Y el flujo de calor a través de la superficie lo podemos calcular a través de ¿quién? De esta ecuación que nosotros tenemos aquí, que es la que nosotros tenemos para cualquier tipo de fluido convectivo, donde el flujo de calor debe ser igual a ¿quién? A H, que es el coeficiente convectivo de transferencia de calor por el área, en este caso sería el área de superficie para una superficie plana, multiplicada por, en este caso, la temperatura de superficie menos la temperatura que nosotros tengamos del fluido. Ahora, si nosotros tenemos el área en este caso siempre va a depender de la criticidad que nosotros tengamos para hacer el cambio de flujo laminar o a cambio del flujo turbulento. Si nosotros tenemos un flujo en el cual se desarrolla en forma laminar, es porque él tiene una velocidad y el fluido al pasar por cierta distancia, él tiene un comportamiento laminar, o sea, se comporta como si fuesen láminas una encima de la otra, donde todas las velocidades son iguales o tiene un perfil de velocidades constante. Pero de pronto pasa una región crítica, en este caso una distancia crítica, donde el fluido inmediatamente rompe la película, en este caso, y se vuelve la turbulencia, donde va a tener, en este caso, velocidades equiaxiales en cualquier dirección para formar la turbulencia del fluido, ya cuando el fluido es completamente desarrollado a una longitud dada, ¿no? Entonces, es lo que me permite determinar allí. Por eso es que, en realidad, el coeficiente convectivo depende de esta transformación de las temperaturas al combinarse la temperatura que nosotros tengamos de la temperatura del fluido versus la temperatura de la superficie. Entonces, cuando nosotros tenemos flujos paralelos sobre las placas planas, nosotros deberíamos determinar cómo sería el comportamiento de ese fluido a través de él. Para poder determinar el comportamiento del fluido, tendríamos que determinarlo a través de esta ecuación, que es lo que nosotros llamamos el número de Reynolds. El número de Reynolds me va a establecer cuándo un fluido es laminar o cuándo un fluido es turbulento, para determinar en realidad cuándo tiene un comportamiento de acuerdo al tipo de régimen que nosotros podamos establecer. Si es así, nosotros podemos establecer en realidad cómo determinar el coeficiente de resistencia a través de un fluido laminar o cómo determinar el flujo de calor a través de un flujo laminar o a la viceversa. Si nosotros tenemos en un flujo turbulento, ¿cómo nosotros podemos determinar el coeficiente de resistencia para fluido turbulento o cómo nosotros podemos determinar en este caso el flujo de calor para un fluido turbulento en función, en este caso, de esos cambios de temperatura que nosotros tenemos allí. Ahora, entonces el número Reynolds debe ser igual a ¿quién? A lo que nosotros llamamos la densidad por la velocidad por una distancia X, que en realidad no sabemos qué distancia vamos a tomar. Puede ser de X igual a 0 hasta X crítico o X igual a L. Depende de dónde nosotros estemos ubicados. Por lo tanto, depende de esa distancia, ¿no? Más que del ancho. Entonces, sobre lo que nosotros llamamos la viscosidad, ¿no? La viscosidad. Ok. La otra relación es cuando nosotros tenemos la velocidad dividida entre una distancia sobre lo que nosotros llamamos viscosidad. Pero tendremos que tener la relación entre una viscosidad dinámica y una viscosidad absoluta. ¿Está bien? Entonces, para poder establecer lo que nosotros tendríamos allí. Vamos a hacer una pausita por aquí. Ok, les voy a enseñar una tablita donde podemos ver la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática, ¿no? Para ver la diferencia que existe de acuerdo a algunas propiedades que nosotros tengamos del fluido. Ok, fíjense acá. Vamos a ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí. Ajá, fíjense acá.
Aquí tendríamos una tabla, en este caso, de unas propiedades de algunos líquidos. Aquí tenemos metano, metanol, isobutano, glicerina, aceite para motor, etcétera, 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 incluyendo el agua. Ajá. Pero lo importante es cómo nosotros podemos tener cambios de temperatura y a través de esos cambios de temperatura que nosotros tenemos allí, podemos tener también diferentes tipos de densidades debido a esos cambios de temperatura. También tenemos el calor específico, cómo cambia en función de la temperatura, de la conductividad térmica y, por supuesto, de la difusividad. Pero lo más importante que nosotros tenemos de allí, como es el número de Reynolds, está relacionado con la viscosidad dinámica o absoluta, está en función de mu, ¿vieron? Y como él tiene diferentes valores a medida que cambia las diferentes temperaturas. O la viscosidad cinemática, nu, en este caso, que tenemos allí, y está también relacionado con esa viscosidad. También tenemos lo que nosotros llamamos el número de Prandtl y el coeficiente de expansión volumétrica a través de él. Mayormente lo que nosotros buscamos dentro de él son la difusividad, la viscosidad dinámica o la viscosidad cinemática. ¿Vieron? Y la densidad para poder obtener las diferentes temperaturas. A esta temperatura, por supuesto, es lo que nosotros vamos a buscar a través de la temperatura de película, que es la temperatura media, como habíamos dicho anterior al principio, que no deberíamos llamarla así porque en realidad es una temperatura de película, está relacionada entre la temperatura que nosotros tenemos del fluido versus la temperatura que nosotros tengamos de la superficie, dividida entre dos. Al tener esos cambios de temperatura, nosotros podemos conseguir cualquier característica que pueda tener el fluido a esa temperatura en función de ellas, de esos cambios. Ok, vamos a ver otra vez, a irnos hacia el otro lado, hacia acá. ¿Vieron? Entonces, por eso es que en este caso tendríamos el número Reynolds. El número Reynolds está relacionado con la viscosidad, en este caso absoluta, o la viscosidad cinemática. Entonces lo que tendríamos allí, ¿no? Entonces, viscosidad, lo que nosotros llamamos viscosidad absoluta o dinámica versus la viscosidad cinemática. Entonces, como lo quieren llamar. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo al tipo de mecanismo que nosotros tenemos allí. Si es así, nosotros podemos establecer si el flujo es laminar o el flujo es turbulento. Cuando nosotros podemos establecer pues, el coeficiente de fricción para flujos laminares o flujos turbulentos. Bueno, aquí explican de acuerdo a unas ciertas características, que si el Reynolds debe estar menor a 5 por 10 a la 5, se considera flujo laminar, y cuando está entre 10 a la 5 a 10 a la 7, se considera flujo turbulento. Entonces, quiere decir que si nosotros tenemos 10 a la 5 y aquí lo consideramos menor a él, lo consideramos como flujo laminar. Y si es mayor, lo consideramos como flujo desarrollado o flujo turbulento, como lo vimos en mecánica de los fluidos. Para determinar el coeficiente de fricción, nos vamos a ir a unos rangos establecidos para poder establecer cómo nosotros podemos calcular ese coeficiente de fricción a través de él. El coeficiente de fricción, si nosotros lo tenemos para un número Reynolds que es menor a 5 por 10 a la 5, lo vamos a decir que ese viene siendo o tiene un comportamiento laminar. Por lo tanto, el coeficiente de fricción debe ser igual a 1.33 dividido entre el Reynolds elevado a la 0.5 o un medio. Si es turbulento, en este caso el Reynolds debe ser mayor a 5 por 10 a la 5 o menor entre 10 a la 7. En este caso serían flujos desarrollados o flujos turbulentos. Entonces el coeficiente de fricción lo podemos establecer igual a 0,074 sobre el Reynolds elevado a la 1/5. Entonces, para eso nosotros podemos establecer el coeficiente de fricción. Posteriormente, explique en la teoría cómo nosotros podemos relacionar ese coeficiente de fricción para flujos desarrollados o menores y cómo ese flujo desarrollado involucra mucho lo que es la relación de la rugosidad del fluido versus la longitud, para que entre mayor sea la rugosidad o la relación de la rugosidad versus la longitud, por supuesto también afecta el coeficiente de fricción dentro de él. Ok, igual que lo vimos en mecánica de los fluidos para la fricción o el coeficiente de fricción dentro de una tubería o dentro de una superficie. ¿No? Entonces,
Ok, entonces aquí te da una fórmula. Ahora, cuando nosotros tenemos el coeficiente de transferencia de calor, en este caso, si nosotros queremos determinar el coeficiente convectivo de transferencia de calor, el coeficiente convectivo de transferencia de calor en realidad va a depender del número de Nusselt, ¿está bien? Y el número de Nusselt, por supuesto, también está determinado cómo el fluido va cambiando su régimen a través de él. En este caso, si él entra por acá a una velocidad dada sobre una superficie plana, inmediatamente habíamos dicho que él tiene un comportamiento laminar, después pasa a un fluido de transición y después pasa a un fluido de turbulento. Esos cambios que nosotros tenemos de acuerdo a ese coeficiente de fricción también va a depender, en este caso, de lo que nosotros llamamos el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Ese coeficiente convectivo de transferencia de calor, por supuesto, va a depender de lo que nosotros llamamos el desarrollo que tiene el fluido. Y ese desarrollo a través de los fluidos laminares, los fluidos en transición o fluidos turbulentos, lo vamos a relacionar con lo que nosotros llamamos el número de Nusselt. El número de Nusselt es lo que nosotros vamos a decirlo como un número que vamos a establecer de acuerdo a la relación que existe entre el coeficiente convectivo, la longitud y vamos a llamarlo así, la conductividad térmica del material. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos un material y el material, por supuesto, tiene una conductividad térmica, él va a depender, en este caso, de la transferencia de calor que haga a través de él. Entonces, ¿por qué? Porque él es el que va a enfriar o calentar en realidad el fluido. Si el fluido está caliente y pasa por acá, él en realidad enfría el fluido a través de la conductividad térmica que le va a quitar, en este caso, energía al fluido que viene caliente. Entonces, por lo tanto, ese número de Nusselt va a estar relacionado entre la relación que nosotros llamamos el coeficiente convectivo de transferencia de calor y la conductividad térmica que tenga él. Pero también está directamente relacionado ¿a quién? A lo que nosotros llamamos la longitud, porque entre mayor sea la longitud, por supuesto, mayor sería el cambio que nosotros tengamos dentro de él para un fluido laminar o un fluido turbulento. Por lo tanto, si es así, entonces quiere decir que ese número de Reynolds, si es menor a 10 a la 5, como habíamos dicho anteriormente, el número de Nusselt va a estar establecido por la igualdad que nosotros tenemos de 0,664 del Reynolds elevado a la 0,5 multiplicado por el número de Prandtl multiplicado por un tercio. El número de Prandtl, por supuesto, va a depender de la temperatura de película, como habíamos visto en las ecuaciones anteriores. Si nosotros tenemos una temperatura de película dada, nosotros podemos tener un número de Prandtl dado. ¿Comprendieron? Quiere decir que él va a depender de ese valor que nosotros tenemos allí y por supuesto de la longitud o del desarrollo que pueda tener el fluido para si es fluido laminar o fluido turbulento. Entonces habíamos dicho que si es menor a 10 a la 5, nosotros vamos a utilizar esta ecuación que nosotros tenemos aquí, el 0,664 Reynolds elevado a 0,5 multiplicado por el número Prandtl elevado a un tercio. Ahora, por el contrario, si el fluido, vamos a llamarlo, el fluido es turbulento, entonces el número de Nusselt va a estar establecido a través de esta ecuación del 0,037, el número Reynolds elevado a la 0,8 multiplicado por el número Prandtl elevado a un tercio, siempre y cuando el Prandtl esté comprendido entre 0,6 o 60, o el número Reynolds esté comprendido entre 5 por 10 a la 5 a 10 a la 7. Entonces, si así, nosotros podemos determinar, en este caso, el número de Nusselt. Una vez determinado el número de Nusselt, nosotros podemos determinar el coeficiente convectivo simplemente despejando de esta ecuación el coeficiente convectivo. El coeficiente convectivo debería ser entonces igual a quién? A lo que nosotros llamamos la conductividad térmica por el número de Nusselt dividido entre la longitud, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para establecer, en este caso, el coeficiente convectivo y posteriormente determinar lo que nosotros llamamos el flujo de calor. Ahora, entonces, bueno, igualmente también tenemos relaciones para cuando el flujo es desarrollado y unas ecuaciones que podemos establecer para flujo desarrollado como vimos anteriormente, como es esta ecuación. ¿Vieron? Ok, entonces, lo cierto es que nosotros podemos calcular, en este caso, número de Nusselt, en este caso,
con diferentes ecuaciones para diferentes características. Aquí tenemos placas planas con tramo inicial no calentado o tramo calentado, depende cómo se forma una capa límite dentro de él y cómo en este caso la temperatura de superficie va a variar de acuerdo a esa capa límite que nosotros tenemos. Allí tendríamos también ecuaciones como determinar el número de Nusselt en función de ese desarrollo de esa capa límite dado a una distancia X, ¿vieron? Y como existe para flujos laminares y flujos turbulentos. Ok, entonces, y cómo nosotros podemos determinar las mismas ecuaciones para el coeficiente convectivo para flujos laminares y flujos turbulentos. Ahora, ok, entonces, esto es más de lo mismo. Entonces, vamos a llegar hasta aquí con la teoría, en este caso para placas planas. Y vamos a proceder a realizar un ejercicio. Pero creo que no me va a dar tiempo. Entonces, vamos a cortar en este punto para comenzar a realizar un ejercicio sobre placas planas. Entonces, vamos a hacer un corte. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.